y el universo material, dice el dualismo, siempre ha existido, eternamente lado a lado. Dios y el mal, dice el dualismo, siempre han existido juntos, negando la realidad que Dios creó todo bueno, como dice la palabra del Señor, que Dios creó todo bueno en gran manera. ¿Qué cree el deísmo? El deísmo dice que Dios no está interviniendo directamente en la creación. Ven a Dios como un relojero divino que le dio cuerda al reloj, pero de la creación al principio, y luego dice, lo dejó para que funcionara por su propia cuenta. Es decir, Dios creó, pero luego ¿qué? Se olvidó de la tierra, del mundo. ¿Y qué cree el ateísmo? El ateísmo dice que no hay Dios. Noten ustedes estas corrientes que ponen en tela de juicio a el señorío como también la existencia de Dios. Pero nosotros creemos en la palabra del Señor, ¿sí o no, hermanos? Creemos en la Biblia, creemos en la palabra de Dios. La Biblia dice, hermanos, en Génesis capítulo 1 y versículo 1 claramente, en el principio, es un versículo que todos nosotros lo sabemos, ¿sí o no? ¿Cuántos lo saben? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fácil de aprender, ¿sí o no? Fácil de aprender. En el principio, es decir, no existía nada, no había nada. Pero Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra no existía. Dios creó la tierra. ¿De dónde? De la nada. Este versículo, Génesis capítulo 1 y versículo 1, hermano y amigo, es el fundamento del señorío de Dios. No había nada, Dios crea, así que lo que Dios crea le pertenece a Él porque Él es el creador. La palabra creó significa, viene del hebreo bará. Bará da a entender que Dios creó de la nada. Significa que no había nada, no existía la tierra y Dios crea la tierra. En latín es creatio ex nihilo, que significa creación desde o a partir de la nada. Creatio ex nihilo. No existía la tierra y Dios crea la tierra. Dios crea el mundo ¿en cuántos días? ¿En cuántos días? Y el séptimo lo descansó. Al formar Dios el mundo, no se valió de materia preexistente. Es decir, no existía nada. Dios crea el mundo, como ustedes dijeron ahorita, lo que dice la palabra del Señor, en 6 días. Dios crea en el 6º día a Adán y Eva. Dicen, noten ustedes lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, el versículo 26. Entonces dijo Dios, noten ustedes que el hombre no es creador. Dios creó al hombre. Y cuando Dios crea al hombre, repito, el hombre no es creador. El hombre fue creado por Dios. Así que el hombre no es dueño de nada. ¿Por qué? Porque el hombre no creó nada. Quien creó todo fue Dios. En el principio creó Dios. El hombre no es dueño de nada porque Dios creó todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Gracias, hermana Rocío. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme dice a nuestra semejanza. Y noten lo que dice la palabra del Señor. Y señoree en los peces del mar. Noten ustedes que Dios le da esta autoridad al hombre. Dice la Biblia, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra señoree significa estar a cargo. La palabra señoree significa dirigir. La palabra señoree significa dominar. Por lo tanto, Dios crea al hombre, lo coloca en la creación, le da ese privilegio para estar a cargo, para dirigir y también para dominar. Así que Adán fue coronado como rey en el Edén.
tuvo ese privilegio. Adán. Le fue dado dominio sobre toda cosa viviente que Dios había creado. Adán fue hecho como el soberano de toda la obra que Dios había hecho. Fue el privilegio para Adán el poder administrar lo que Dios había creado. Luego dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2 y versículo 15. Tomó pues Jehová al hombre. Dios creó al hombre y luego dice la Biblia, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿en dónde? Y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que Adán lo pudiese labrar, para que Adán lo pudiese guardar. La palabra guardar significa proteger. La palabra guardar significa cuidar. Dios puso al hombre en el Edén, ¿para qué? Para que él lo pudiese guardar, para que él lo pudiese proteger, para que él lo pudiese cuidar, porque él no era el dueño. Dios le dio el privilegio a Adán de poder guardar, proteger y cuidar la creación. Este autor dice lo siguiente: la custodia, ¿qué es custodia? Estar ¿qué? Ser responsable, ¿sí o no? Ser responsable de algo que se le asigna, se le encomienda. La custodia implica mayordomía, es decir, administrador. Lo que era un recordatorio para Adán y Eva que el huerto no era propiedad de ellos, sino que les había sido entregado para que estuviese a salvo como administradores de la creación. En su condición de reyes, tenían la obligación de otorgarle, ¿qué, hermanos? De otorgarle servicio y protección, porque ellos no eran dueños de la creación, ellos eran parte de ¿qué? De la creación, de lo que Dios había creado, y coloca a Dios al hombre en el huerto del Edén para que ellos pudiesen protegerlo, pudiesen cuidarlo. Ahora, hermanos, el sábado le recordaría al hombre de que ellos no eran dueños, es decir, que el hombre no era dueño de nada, sino que era ¿quién? El Dios creador. En el principio creó Dios. El hombre, al guardar el sábado, se iba a recordar siempre que él no era dueño de nada, sino que el hombre era tan solo un administrador. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20 y versículo 11 lo siguiente: porque en 6 días Dios hizo todo en 6 días, y el séptimo lo reposó. Pudo haber reposado el primer día, el segundo día, porque los 7 días tienen ¿cuántas horas? 24 horas, ¿sí o no? O algún día tiene 25 o 26 horas. Todos tienen ¿qué? 24 horas. Pero Dios se reservó el día séptimo porque Él quiso, ¿sí o no? Si Él hubiese dicho el primer día, segundo día, pero Dios dijo el séptimo día. Él se reservó el séptimo día, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Note usted lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Solamente un día es santo, solamente un día. Los 7 días tienen 24 horas, pero Dios dijo el séptimo día yo me lo reservo, y solamente el séptimo día es santo, dice la palabra del Señor. El hombre, al observar el sábado, iba a recordarse siempre que él no era el creador o dueño, sino que el hombre tan solo es el administrador, y él no posee nada, sino que todo le pertenece a Dios. El sábado fue instituido para conmemorar la obra de la creación, recordar que Dios es el creador y dirigir las mentes de los hombres. ¿A quién? ¿A quién? Cuando usted guarda el sábado, ¿hacia dónde su mente es dirigida? Hacia el Dios creador, exactamente. Sabe que este día no es suyo. Usted no puede hacer lo que sea. Dice: día trabajarás, serás toda tu obra, más el séptimo día, el día de reposo para Jehová tu Dios. Así que el sábado fue instituido para conmemorar la obra de la creación y dirigir las mentes de los hombres hacia
el Dios vivo y verdadero. Cuando usted observa el séptimo día, el sábado, usted recuerda que usted es criatura y que hay un Dios en los cielos, el creador, el dueño de todo, dueño de su vida, dueño de su esposo, de su esposa, de sus hijos, dueño de lo que usted tiene. Es decir, el hombre al observar el sábado se daría cuenta que él solamente es un administrador y no dueño, sino que el dueño es el creador, nuestro Dios que está en los cielos. Dice el Conflicto de los Siglos, página 407, lo siguiente: si el sábado se hubiese observado universalmente, dice esta cita, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración. Si el sábado, dice esta cita, se hubiese observado universalmente, es decir, todo el mundo, si todo el mundo hubiese observado el sábado, u observase el sábado todo el mundo, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador, porque este día nos recuerda que hay un Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra. Los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración. Y nunca habría habido ¿qué, hermanos? Un idólatra, un ateo o número 3, incrédulo. La observancia del sábado es señal de lealtad ¿a quién? Al Dios verdadero. Si todo el mundo guardase el sábado, no hubiesen idólatras. ¿Por qué hay idólatras? Porque no guardan el sábado. ¿Por qué hay ateos? Porque no guardan el sábado. ¿Por qué hay incrédulos? Porque no guardan el sábado. Si ellos guardasen el sábado, no fuesen ateos, no fuesen idólatras y tampoco fueran ellos incrédulos. Dios se reservó un día de la semana, el día séptimo, el día sábado. El hombre iba a recordar siempre que Dios es el creador y que Él es criatura, que el hombre es criatura y que Él no es dueño de nada. Pero Dios se reservó también un árbol. Había muchos árboles en la creación, pero Dios se reservó uno de ellos. Hermanos, el árbol de la sabiduría, de la ciencia, del bien y del mal, había sido puesto como una prueba. Es decir, Dios apartó un árbol para probar a Adán y a Eva para ver si ellos iban a ser obedientes. Y Él se reserva un árbol, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. El árbol de la sabiduría había sido puesto como una prueba de su obediencia y de su amor a Dios. Dios apartó, se reservó ese árbol para probar la fidelidad de esta pareja. El Señor colocó a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Los rodeó con todo lo que podría servir para su felicidad y les pidió que lo reconocieran. Note lo que dice la cita. Dice, y les pidió que lo reconocieran como el poseedor de ¿qué cosas? De todas las cosas. El hombre, al ver el árbol de la ciencia del bien y del mal, se iba a recordar que él no era el dueño, sino que él era administrador. Y Dios estaba probando la fidelidad de Adán y Eva. Dice la cita: hizo crecer en el huerto todo árbol. Había muchos árboles y cada árbol tenía su fruto delicioso. Así que no era necesario que Adán y Eva pudiesen comer de este árbol de la ciencia, porque había mucho fruto delicioso. Pero note usted, hizo crecer en el huerto todo árbol agradable, note usted, agradable a los ojos o bueno para comer. No había necesidad de que Adán y Eva comiesen de este árbol que Dios había dicho no coman del fruto, porque había variedad y frutos deliciosos. Pero note usted, pero se reservó uno entre todos ellos. Adán y Eva podían comer libremente de cualquier árbol que Dios creó
en el Edén. Adán y Eva podían comer libremente de todos los demás, pero de ese árbol especial Dios dijo ¿qué? De ese árbol Dios dijo no comeréis. ¿Qué pasó? Adán y Eva desobedecen. Ahora note usted lo siguiente: cuando el hombre come del fruto, ¿qué estaba dando a entender? Cuando el hombre toma del fruto, dio a entender que el dueño no era Dios, sino que era ¿quién? Era él, ¿quién? El dueño. Note lo que dice esta cita. Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Noten que ese acto, ¿qué significaba? Estaban actuando como ¿qué? Dios dijo, puedes comer de todo árbol, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Cuando Adán y Eva comen del fruto, ellos estaban actuando como ¿qué, hermanos? Estaban actuando como dueños, como si fueran dueños, porque solo el propietario puede tomar libremente de lo que es suyo. El administrador debe estar autorizado, pero Adán y Eva no estaban autorizados de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comiesen de ese fruto, ciertamente, dijo Dios, ciertamente iban a morir. Cuando toman del fruto, ellos estaban diciendo, pues no, yo soy dueño. Recuerden lo que le dijo la serpiente a ¿quién? La serpiente a Eva, seréis como Dios. Cuando el hombre toma del fruto, ellos estaban diciendo, pues yo también soy Dios. Desobedecieron la orden divina. La Biblia nos dice, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el dueño de todo. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Toda la Biblia nos dice que Jesucristo es el Señor. Dios es dueño de la tierra. Dios es dueño del mar. Dios es dueño del hombre. Usted no se vale a sí mismo. Hay personas que dicen, no, es que yo me mando solo. O a mí pues nadie me dice nada porque yo hago lo que yo quiera. El hombre no se manda solo. Hay jóvenes que dicen, no, a mí nadie me manda. Hago lo que yo quiero con mi vida. Cuidado, porque joven, tú no te mandas solo. Tú tienes que ser lo que dice Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque tú no te vales, tú le perteneces a quién? A Dios, y tienes que hacer lo que Dios quiere que tú hagas. No lo que tu amigo dice, tu amiga dice, sino lo que dice ¿quién? La palabra del Señor. Así que no nos valemos. El hombre no se vale a sí mismo, porque el hombre es creación de Dios, dueño del oro y la plata, dueño también de los animales. Noten que David reconoce en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 14, son palabras de David, reconociendo el señorío de Dios. Noten lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 29, versículo 11 al 14. Palabras de David. Dice la Biblia, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Noten lo que sigue diciendo la Biblia, porque todas las cosas, reconociendo David el señorío de Dios, dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿qué? Son tuyas, dice la palabra de Dios, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿Quién a usted le da trabajo? ¿Quién a usted le dio la casa? ¿Quién le dio a usted su auto? ¿Quién le dio lo que tiene? Noten lo que dice la Biblia. Las riquezas y la gloria proceden de ¿quién? ¿Quién da la bendición? El Señor. Todo don perfecto y toda buena
dádiva viene ¿de dónde? De lo alto. Para el Hijo de Dios no existe casualidad o suerte. Para el Hijo de Dios existe ¿qué? La bendición de lo alto de Dios. Las riquezas de la gloria proceden de ti, dice la Biblia, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y dice ahora en el versículo 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es que, hermanos, repite conmigo, pues todo es, repite conmigo, vamos a ver, estamos enfocados en el versículo, pues todo es, dice la Biblia, pues todo es tuyo, reconociendo el señorío de Dios. David, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, bendito sea el nombre del Señor, porque Él nos da su bendición siempre. Ahora, la Biblia dice que todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Cuando dice la Biblia todo es que todos, usted, los que creemos en el Señor, confesamos que Jesucristo es el Señor, pero aún los impíos van a reconocer que Jesucristo es el Señor, porque dice la palabra del Señor. Noten Filipenses capítulo 2 y versículos 10 y 11, dice, para que el nombre dice de Jesús se doble, que dice la Biblia, hermanos, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Todos van a doblar rodilla. ¿A quién? A Jesucristo. Y van a confesar que Jesucristo es el Señor. Dice la Biblia, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están ¿dónde? En los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, que Jesucristo es, hermanos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando dice la Biblia y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Usted, como hijo de Dios, cree en Jesucristo y confiesa que Jesucristo es el Señor. Pero también los impíos, antes de ser, podemos decir, eliminados, van a reconocer que Jesucristo también es el Señor. La palabra Señor viene del griego kurios, que significa supremo en autoridad, soberano, ungido, Cristo. Jesucristo, hermanos, ¿es Dios sí o no? ¿Es Dios sí o no? Jesucristo no fue creado. Jesucristo es ¿qué? Creador. Él no fue creado, porque Jesucristo es Dios. Así que note usted que curio significa soberano, ungido, Cristo, Dios, y como creador también es Él. Como creador también es el dueño. Antes de que los impíos sean fulminados, o antes de ser destruidos, los impíos, porque dice la Biblia, toda lengua, recuerden, toda lengua confesará que Jesucristo ¿qué? Que Jesucristo es el Señor. Los impíos, antes de ser destruidos, después del milenio, note usted, van a reconocer, antes de ser destruidos, van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Van a reconocer el señorío de Dios. En el conflicto de los siglos encontramos esta escena en la página 607 y 608. Los impíos, antes de ser destruidos, después del milenio, dice esta cita, que los impíos van a decir lo siguiente: grandes y maravillosas son tus obras, los impíos, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos,
oh Rey de los siglos. Y luego dice la cita, y cayendo prosternados, adoran ¿a quién? Al príncipe ¿de qué? De la vida. Esta escena es de los impíos. Después del milenio, antes de ser destruidos, ellos van a caer prosternados y adoran, dice el conflicto de los siglos, al príncipe de la vida, porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra prosternados significa arrodillarse. La palabra prosternado significa inclinarse con respeto. Los impíos, antes de ser destruidos, después del milenio, ellos van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Ellos se van a arrodillar y van a inclinarse con respeto ante el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el ser humano no tiene que llegar a esa escena. Lo van a reconocer, sí, pero al final van a ser destruidos. Por eso es importante reconocer en vida, reconocer ahora que Jesucristo es el Señor, que Él es el dueño de nuestra vida, que Él nos ha creado y tenemos que rendirle a Él gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Ahora noten, hermanos, que al principio el señorío de Dios no fue reconocido. Dios le dijo al hombre: puedes comer de todo árbol menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que al principio no fue reconocido el señorío de Dios, porque la pareja desobedece a Dios, come del fruto y desobedece al Señor. Pero después de la restauración de todas las cosas, los redimidos van a reconocer por toda la eternidad el señorío de Dios. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 13 lo siguiente: y a todo lo creado. Noten que los redimidos van a reconocer por toda la eternidad, dijimos que el señorío de quién? El señorío de Dios. Dice la Biblia: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. ¿Por qué tiempo, hermanos? Por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, yo espero estar en ese grupo de los redimidos que van a darle a Dios gloria y honra por los siglos de los siglos en esta tierra recreada y renovada. Hermanos, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Que usted pueda siempre confesar que Dios es el creador y que usted es criatura, y la gloria y la honra sea para Jesucristo, porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Que Dios me le bendiga.